¿Te imaginas un imperio tan poderoso como Egipto, tan avanzado como Grecia, y tan guerrero como Roma, pero que casi nadie recuerda? Un imperio que desafió a faraones, dominó reinos y desapareció como si jamás hubiera existido. ¿Y si te dijera que ese imperio cambió el curso de la historia en una de las guerras más épicas de todos los tiempos? Pero espera, porque al final de este video, te revelaré un secreto sorprendente, una conexión misteriosa entre los hititas y uno de los textos más importantes de la Biblia. Suscríbete ahora a Histolab, activa la campanita y prepárate para viajar a un pasado que muchos han olvidado, pero que jamás debió ser borrado. Bienvenidos a El Imperio Olvidado de los Hititas. Por siglos, los libros de historia hablaban de Egipto, Babilonia, Asiria, pero ¿los hititas? Nadie sabía casi nada de ellos. De hecho, hasta el siglo XIX, muchos pensaban que eran solo un mito. Todo cambió cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en una región de Turquía central, en un lugar llamado Boğazki, hoy conocido como Hattusa. Lo que encontraron ahí no fue un simple asentamiento. Fue la capital de un imperio. Murallas colosales, puertas monumentales, tablillas de arcilla con escrituras en cuneiforme. Estaban parados sobre las ruinas del reino hitita. Imagina esto, más de 10.000 tablillas con leyes, tratados, rituales religiosos, registros diplomáticos. Era como encontrar el Google Drive del segundo milenio antes de Cristo. A ver, vamos a ubicar a los hititas en el mapa de la historia. Estamos hablando de hace más de 3000 años, en pleno auge del imperio egipcio. Los faraones dominaban el Nilo, mientras Mesopotamia ardía en conflictos entre asirios y babilonios. Y en medio de todo eso, surgen ellos, los hititas. Un pueblo de origen indoeuropeo, que llegó desde las estepas y se asentó en Anatolia. Desde allí, crearon un imperio que se expandió por Siria, el norte de Canaán y parte de Mesopotamia. Pero lo más impresionante no fue solo su expansión, fue su enfrentamiento directo con los egipcios. Sí, los hititas se atrevieron a desafiar al mismísimo Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de la historia. ¿El resultado? La batalla de Cadés, año 1274 a.C. La batalla fue un caos épico. Miles de soldados, carros de guerra, estrategias de emboscada, una película de Hollywood no le haría justicia. Pero aquí viene lo interesante, aunque Egipto proclamó su victoria, los registros hititas cuentan otra historia. En realidad, fue un empate. Ninguno de los dos imperios logró dominar al otro, pero ambos sabían que seguir luchando sería su destrucción. ¿La solución? El primer tratado de paz internacional del mundo, firmado en 1259 a.C., y lo mejor es que las dos versiones del tratado existen, una en escritura cuneiforme hitita y otra en jeroglíficos egipcios. Dato curioso, una réplica del tratado está hoy en día expuesta en la sede de la ONU. Así de importante fue. Ahora, muchos pensarían, si no eran tan conocidos, seguro eran menos avanzados que egipcios o griegos. Pero no. Los hititas estaban a otro nivel. Primero, su sistema legal. Tenían leyes para casi todo, agricultura, matrimonio, propiedad, hasta castigos por negligencia médica. Pero a diferencia de otros pueblos de la época, sus leyes eran más humanas. Muchas penas de muerte, por ejemplo, eran sustituidas por multas. Segundo, su tecnología. Los hititas fueron los primeros en dominar la fundición del hierro. En un mundo de bronce, tener armas de hierro era como tener tecnología alienígena. Fue su gran ventaja militar y también su legado. Y si hablamos de arquitectura, sus ciudades estaban perfectamente planificadas, con puertas monumentales como la Puerta de los Leones o la Puerta del Rey, protegidas por murallas tan complejas como un laberinto. Los hititas no solo sabían guerrear, también sabían negociar. Su imperio estaba sostenido por una diplomacia activa con otros grandes poderes. ¿Sabías que una de las hijas del rey hitita se casó con un faraón egipcio? Y no cualquier faraón. ¿Tutankamón? Bueno, en realidad, el matrimonio nunca se concretó, pero la historia es apasionante. Cuando Tutankamón murió joven, su esposa, Ankesenamón, escribió al rey hitita pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para casarse con ella. Quería evitar que un usurpador egipcio tomara el trono. El rey hitita aceptó, pero su hijo fue asesinado en el camino. Un escándalo diplomático que casi desata otra guerra.
Entonces, ¿cómo desapareció un imperio tan avanzado? Aquí entra uno de los grandes misterios del mundo antiguo. Hacia el año 1200 a.C., casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental colapsaron: Micenas, Ugarit, el imperio hitita, todos cayeron en un lapso de pocas décadas. Los expertos lo llaman el colapso de la Edad del Bronce. ¿La causa? No se sabe con certeza. Algunos culpan a los llamados pueblos del mar, invasores misteriosos que arrasaron con ciudades costeras. Otros hablan de sequías, terremotos, revueltas internas o incluso pandemias. Lo cierto es que Hattusa fue abandonada, incendiada y olvidada por siglos. Pero aquí viene lo más impactante: los hititas desaparecieron y nadie los mencionó más. Ni los asirios, ni los griegos, ni los romanos, como si nunca hubieran existido. Fue recién en el siglo XIX que algunos arqueólogos, explorando ruinas en Turquía, comenzaron a notar inscripciones en un idioma desconocido. Pasaron décadas antes de que se lograra descifrar la lengua hitita. Y cuando finalmente se logró, la historia antigua tuvo que ser reescrita. Uno de los detalles más alucinantes es que el idioma hitita es la lengua indoeuropea más antigua jamás registrada. Eso los convierte en una pieza clave para entender cómo se expandieron las lenguas que hoy hablamos, desde el español hasta el hindi. Y a pesar de todo esto, ¿quién habla de los hititas? ¿Dónde están sus películas, sus libros, sus museos? Y ahora sí, lo prometido es deuda. Recuerda el misterio que te mencioné al principio del video, sobre una conexión entre los hititas y la Biblia. Bueno, abre bien los oídos, porque esto te va a volar la cabeza. En el Antiguo Testamento, los hititas son mencionados más de 50 veces. Uno de los más conocidos es Urías el hitita, esposo de Betsabé, a quien el rey David mandó a morir en batalla. Pero hay más. Muchos estudiosos creen que el personaje bíblico de Abraham interactuó con grupos hititas durante su estancia en Canaán. Y algunos tratados de la Biblia, como los pactos entre Dios y los patriarcas, tienen una estructura idéntica a los tratados hititas del siglo XIII a.C. ¿Eso qué significa? Que parte del estilo y estructura de la Biblia pudo haber sido influenciado por el sistema legal y diplomático de los hititas. Un imperio que, sin que lo sepas, tal vez moldeó tu forma de entender el mundo. Así que ya lo sabes, los hititas no solo fueron un imperio poderoso y avanzado. Fueron el eslabón perdido de una historia que apenas empezamos a recordar. Si te sorprendió este video, dale like, compártelo con tus amigos y cuéntame en los comentarios. ¿Qué otro imperio olvidado debería aparecer en Histolab? Y recuerda, el pasado está lleno de secretos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.